Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra que va a ser predicada en esta mañana, Señor, fluya con poder, fluya con unción, Señor, y que las personas puedan ver, Señor, puedan ver obrar tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva, no es como cualquier otro libro, sino que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Y lloro para que esta palabra penetre su corazón y llene su vida. Amén. Amén. Estamos hablando de la serie los últimos tiempos y el tiempo del fin. Esa es la serie que estamos tocando. Y esta serie yo la había tocado hace algunos, creo que el año pasado, en el 2019, en enero, hace un año. Hace un poquito más de un año la había tocado también. Y este es un tema que antes de que todo esto pasara del coronavirus y todas estas cosas, ya nosotros habíamos decidido que la íbamos a tocar. De hecho, Dios nos ha estado preparando para este tiempo. Bueno, le doy saludos a mi amigo Alex de Canadá. Bendiciones a su familia y a él. Gracias por conectarte. Tenemos personas de varias partes del mundo que nos están mirando. Y le damos gracias al Señor porque tenemos amigos y tenemos una familia. Amén. Y tenemos una palabra buena para ustedes, una palabra de parte de Dios. Es importante que la palabra que nosotros demos acá sea una palabra que le llene. No queremos darle un caramelito ahí, que usted se chupe un caramelito ahí para toda la semana. No, queremos darle una buena comida, que usted reciba palabra del Señor. Entonces estamos hablando del tema de los últimos tiempos y estamos tocando específicamente la introducción a este tema. Desde la semana pasada estuvimos mencionando Mateo capítulo 24, ustedes lo vieron, y estuvimos hablando de que los últimos tiempos, la gente cree que los últimos tiempos es ahorita ya, que estos son los últimos tiempos, sí, pero ¿desde cuándo comenzaron? Habíamos dicho, los últimos tiempos comenzaron desde la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y bautizó a los creyentes el día de Pentecostés, ahí Pedro se levanta y dice: esto que ustedes están presenciando, es decir, la venida del Espíritu Santo, la manifestación de los dones, especialmente el primer don que se manifestó fue el don de lenguas. Usted ve Hechos capítulo 2, lee el capítulo 2 y usted puede ver en ese capítulo que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. El segundo don que se manifestó, una palabra, un denuedo para predicar el evangelio. Acuérdense que Jesús les había dicho: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo vino para darles el poder, para poder llevar el evangelio. De hecho, ellos se tuvieron que quedar en Jerusalén un tiempo y no pudieron irse a predicar. Una vez Jesús les dijo: esperen que sean investidos de poder. Esa era la promesa del Padre, y ahí comenzó el proceso de los últimos tiempos. Y el proceso de los últimos tiempos comienza con algo muy especial, y es la manifestación de un periodo que se llama el periodo de la gracia, o se llama el periodo de la iglesia. Sabemos que los primeros convertidos fueron judíos, pero los judíos empezaron a perseguir a sus mismos hermanos convertidos, y a muchos mataron, echaron a la cárcel. Ustedes ven el libro de Hechos de los Apóstoles, si usted lee completo ese libro, usted ve cómo ellos empezaron a ser perseguidos por todo el mundo, y se dispersaron y comenzaron, y de esa manera los judíos rechazaron el evangelio inicialmente, la mayoría. Sin embargo, la iglesia del primer siglo, casi en su mayoría los que comenzaron eran judíos piadosos que se convirtieron a Jesucristo, que lo aceptaron como su Salvador personal. Y vemos que ese tiempo iba a comenzar. Si usted ve Lucas 21:24, Lucas 21:24 es uno de los pasajes finales que vimos. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Dios decía a los judíos: ustedes, la iglesia del primer siglo, iba a ser perseguida, iba a ser llevados cautivos a todas las naciones. ¿Qué pasa? Ustedes saben que los judíos, desde el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue tumbada, Jerusalén fue hollada, usted vio que cuando eso pasó, entonces cuando Jerusalén fue hollada por los gentiles, todo ese tiempo es el tiempo de la iglesia. Desde ahí comenzó el tiempo de la iglesia.
Y bueno, y es importante saber esa parte. Entonces, y también dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Esto es otra parte importante. Y ese tiempo de los gentiles también lo vemos profetizado en Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 7, que es el tiempo de los gentiles o el tiempo de la iglesia. Ahí no me quedó bien. Entonces dice, y oí un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces está hablando del fin de los tiempos, y dice que el fin de los tiempos, los últimos tiempos se van a estar señalados también porque terminará la dispersión del pueblo santo. ¿Y la dispersión? ¿Y quién es el pueblo santo? El pueblo de Israel. Es decir, Dios comenzó a tratar con la iglesia por 2000 años y a Israel lo pusieron en la banca, mejor dicho. Es como si usted está jugando un partido de fútbol y entonces entró la iglesia de titular y al pueblo de Israel lo sentaron en la banca. Pero va a haber un tiempo cuando el tiempo de los gentiles termine y entonces Israel vuelva otra vez a ser jugador dentro del equipo de Dios. Y esto es uno de los misterios grandes de todos los tiempos, que Israel, siendo un pueblo, no hay otra, esto nunca ha pasado en la historia, que un pueblo sea dispersado por todo el mundo y vuelva y regrese después de 2000 años. Que pudiera haber en un pueblo cohesión nacional y en su religión para mantenerse. Y es todavía más milagroso que después de 2000 años este pueblo se mantuvo y regresará en este momento desde 1948, empezarán a regresar a su tierra, y no solamente eso, sino que recuperarán su lenguaje hebreo, restaurarán su lenguaje, restaurarán su moneda y restaurarán su religión judía, judaísmo practicado. Sin embargo, todavía falta cosas por cumplirse en la palabra de Dios sobre esto. Entonces la semana pasada estuvimos hablando de textos muy textuales, muy taxativos, muy textuales, que hablan específicamente de que estamos en los últimos tiempos. El primero dijimos la persecución, la persecución de la iglesia, lo hablamos. Segundo, hablamos de falsos cristos, que esto se intensificaría en los últimos tiempos, y desde ese tiempo hemos visto cómo se ha levantado falsos mesías todo el tiempo, en todas las áreas del mundo, en el área política, en el área religiosa, en el área del entretenimiento. Se han levantado falsos cristos y falsos dioses. Vimos la intensificación de las guerras. El hombre siempre ha estado en constante guerra. Sin embargo, desde el siglo XX hubo una intensificación de la guerra, toda vez que desde 1911 por ahí en adelante, y en 1940 hasta 1945, 46, 47, estuvimos involucrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia se había visto una iglesia donde interviniera totalmente todo el mundo. Y solamente hasta el siglo XX se comenzó a ver esta manifestación. Cuarto, hablamos de los terremotos. Dicen los científicos que en el siglo XX ha ocurrido la mayoría de los grandes terremotos, que ha habido más terremotos entre 1900 hasta esta época que en todo el tiempo anterior. Se ha multiplicado desde el siglo XX los terremotos. Vemos lo que está pasando en este momento, pestes y hambrunas, por hambre. Mire, y esto es un dato que saqué de estadístico. Por hambre actualmente mueren al año 3.100.000 niños. 3 millones al año, 3.100.000 niños mueren al año. La peste mata miles de personas en todo el mundo. Solamente, y estamos hablando de la gripa común que nos da a todos. El año pasado mató 63.000 personas acá en los Estados Unidos. Yo no sé en todo el mundo, pero acá en los Estados Unidos mató 63.000 personas. Y vemos esta pandemia que es el coronavirus, que está comenzando, que ya lleva un montón, ya que yo creo que ya va a alcanzar a estos 50 yo no sé cuántos más, como alrededor de 50.000 muertos, creo. O no sé, creo que sí, creo que a nivel mundial. Entonces
Y la última señal que aparece taxativamente en Mateo 24 es que el amor se iba a enfriar. Y eso lo dijimos la semana pasada, el amor de las personas se iba a enfriar. Si usted lee Mateo 24, usted ve que dice, y el amor de muchos se enfriará. Y la Biblia habla, este amor, que esa palabra griega que se utiliza ahí es la palabra ágape. Y cuando usted va al griego, usted se da cuenta que en el griego hay diferentes palabras para definir el amor. Y una de esas palabras es ágape, otra es filos, el amor de hermanos, de amigos. Filos, el amor eros, el amor pareja, y también encontramos el amor ágape, que es el amor de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? En los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor ágape se enfriará. Y los que sienten amor ágape, los que tienen amor ágape es porque tienen a Dios en su corazón. Una señal de los últimos tiempos es que el amor de Dios se iba a enfriar, el amor verdadero, el amor incondicional. Por esas razones que las familias se separan. Por eso es que hay tanto divorcio, porque para amar a una mujer y estar con ella, y una mujer amar a un hombre y estar con él hasta que la muerte los separe, se necesita no solamente amor eros, se necesita amor ágape. Para usted ser fiel en la iglesia y poder mantenerse en la iglesia y ser fiel a esa iglesia y estudiar en el discipulado y prepararse, se necesita amor ágape, amor de Dios. Y en la iglesia estamos viendo, si vemos todas esta falta de compromiso con el Señor, con las cosas de Dios, y muchas veces con el servicio a Dios, el servicio a los pobres, ayudar a las personas, se necesita amor ágape, amor incondicional. Entonces dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor ágape, el amor de Dios se enfriará. Y este es el amor que sienten los creyentes, porque solamente el creyente que tiene a Cristo en su corazón puede amar ágape, porque no es un amor, es un amor incondicional. Es como parecido al amor de la madre, podríamos decir, aunque es más allá, porque el amor de la madre no se puede comparar ni del padre al amor ágape de Dios. Porque la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo eso yo te recogeré. Entonces, si ves que es un amor por encima de todas las cosas. Entonces, esta falta de amor ágape es otro síntoma de que estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, aunque todos estos acontecimientos han venido pasando desde la época de Jesús, todo esto ha venido pasando desde la época de Jesús y se han intensificado de manera generalizada. Existen alrededor de 5 señales adicionales. 5 señales adicionales de que estamos en los últimos tiempos o en los tiempos postreros. Primera señal, la Biblia habla de un montón de acontecimientos, circunstancias, no solamente estas que dijo Jesús, sino que si usted lee el Antiguo Testamento y lee el Apocalipsis y lee Daniel, tienen que haber unos sujetos que estén presentes para que estemos en los últimos tiempos. Y esta es la única época, esta es la época en que nosotros hemos visto que todos estos componentes están presentes en la historia de la humanidad. Antes del siglo XX, esto no se veía tan presente como ahora. Primera señal, la constitución nuevamente de la nación de Israel en Palestina. Ustedes saben que los judíos fueron dispersos en el año 70, pero en 1948 los judíos vuelven a Jerusalén. Eso estaba cumpliendo palabras proféticas de la Biblia. Estas palabras proféticas, es decir, para que estuviéramos en los últimos tiempos verdaderamente, tenía que estar el pueblo judío restaurado en su tierra. Y solamente hasta el siglo XX eso se hizo una realidad. Eso es una señal de los últimos tiempos. Israel tenía que estar de nuevo en su tierra. Después de haber sido dispersos, ustedes supieron que ellos estuvieron dispersos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos en la Primera Guerra Mundial fueron casi exterminados, 6 millones de judíos. Porque el diablo siempre ha querido exterminar a ese pueblo. Porque ese pueblo, como yo les dije, ese pueblo está en la banca actualmente. Porque en este momento los que estamos jugando somos nosotros. Nosotros somos los titulares, somos los Messis en este momento. Nosotros somos los, ¿cómo se dice? Somos los que estamos jugando, somos las estrellas.
en este momento, digamos, entre comillas, no puedo decir que la estrella es Cristo, pero estamos en la tierra trabajando para el Señor. Estamos operando en lo que los judíos debían haber operado, en el poder del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, estamos haciendo eso. Entonces, después de 2000 años, regresan. Y mire esto, ellos conquistan a Jerusalén en 1967, en una guerra de 6 días. Ellos no tenían casi, mire, cuando ellos llegaron de 1948, ellos tenían yo no sé cuántos aviones, eran muy poquitos aviones, y se enfrentaron contra las naciones árabes, varios países del mundo árabe, creo que Irán, Irak, Siria, varios países fueron a atacarlos a ellos y ellos vencieron en 6 días, 6 días. Se volvieron a hacer lo que pasó en Éxodo. Eso fue un milagro es un milagro del tiempo moderno. Muchas veces eso no lo registran. No lo registran porque el diablo no quiere que eso se registre. Pero eso fue milagroso. En 6 días ellos reconquistaron esa tierra. Eso es un milagro. Usted mire documentales en Amazon o en Netflix sobre ese tiempo. Hay varios. Hay uno que a mí me llama mucho la atención, como ellos, dicen ellos, y hay testimonios, búsquelo en internet, de cómo los árabes, cuando se levantaron contra los judíos en esa guerra de 6 días, ellos veían ejércitos que los cubrían a ellos. Y decían que ellos eran confundidos y se atacaban entre ellos mismos. Israel destruyó toda la aviación de esas naciones. Y no pudieron contra Israel, creo que no eran más de 1000 en Israel. Gente peleando. Usted puede ver eso fue milagroso. Los mismos árabes dicen, veíamos personas que estaban con ellos, veíamos ejércitos, y ellos eran poquitos. Era porque Dios fue el que les dio la victoria. En 6 días reconquistaron esa tierra. Nunca en el tiempo moderno nadie ha hecho eso. Eso fue un milagro de los tiempos modernos, un milagro que Israel volviera. Existe una palabra en Deuteronomio 3:33, y eso es lo que yo les quería decir. ¿Se acuerda que hace algunas semanas hablamos del tema de las maldiciones? Bueno, esa palabra en Deuteronomio 33, no me quedaron bien justificados los versículos, pero yo lo puedo leer. Dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Está hablando de cuando ellos se arrepintieran. Y dice, y tendrá misericordia de ti. Y dice, y mire esto, mire esta palabra. Estamos hablando de Deuteronomio 33. Estamos hablando del Pentateuco. Estamos hablando de un libro escrito miles de años antes de que esto pasara. Miles de años. Dice, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde hubiera sido esparcido, dice Jehová tu Dios. Ellos iban a ser recogidos. Isaías 2, del 2 al 5. Isaías 11 también está ahí, pero también debe estar mal, porque no. Bueno, dice, mire esta palabra, dice, acontecerá en el postrero de los tiempos. ¿Se acuerdan que yo les enseñé? Cuando la palabra de Dios aparece, postreros tiempos, está hablando del tiempo del fin. Pues está hablando de los últimos tiempos, perdón. En el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová. El monte de la casa de Jehová, ¿cuál es? Jerusalén. Como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y mire una cosa, creo que hasta hace poco Israel fue de nuevo capital de Israel. Eso es otra profecía cumplida. ¿Y quién la cumplió? A través del presidente Donald Trump. Dios cumplió esa profecía. ¿Quién iba a creer? Dios usa al que quiere. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y esto trata del milenio también, porque viene un tiempo, y juzgará entre las naciones. Está hablando del milenio, algo que va a pasar en el futuro, y lo vamos a ver también acá. Y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Mire, yo quiero hacer un paréntesis acá.
Esto se refiere al fin de los tiempos. Acuérdense que estamos hablando de dos momentos, los tiempos postreros y el fin. Cuando habla de esto, es cuando el Mesías esté reinando sobre la tierra. ¿Usted sabe algo? Jesús va a ser el presidente de la tierra. Cuando después en su segunda venida, Él va a venir a constituirse como el presidente de la tierra. Y va a gobernar, dice, a las naciones. Y no las va a gobernar. De cierta manera dice que Él va a gobernar, juzgará entre las naciones y reprenderá. Escucha esta palabra, reprenderá. Y la guerra se va a acabar, realmente se va a acabar la guerra. Y va a haber 1000 años de paz. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es el fin de los tiempos. Se llama el milenio. Un periodo que todavía no ha pasado. Que sucede después de la segunda venida de Cristo. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ezequiel 36:8 habla también de los judíos volviendo. Ezequiel 38:8. Ok, de aquí sí, Ezequiel 38:8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ¿De dónde fueron sacados los hijos de Israel? De las naciones. Y eso fue lo que pasó cuando ellos regresaron. Entonces, continuamos. Otra señal de los últimos tiempos. Otra señal de los últimos tiempos es los tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 7. Creo que ese no está ahí, ¿cierto? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 7 es lo que trata el tema de los segunda de Timoteo 3 del 1 al 7. Es la radiografía que hace Pablo de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Mire, también debes saber esto. Y mire esta palabra, debes saber esto. Que en los postreros días, ¿se acuerdan de lo que estamos hablando? Los últimos tiempos. ¿Vendrán qué? ¿Tiempos qué? Peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite. Eso lo dijimos la semana pasada también, más que de Dios. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita los últimos tiempos, personas que se iban a levantar. Acuérdense, habrán hombres sin afecto natural, calumniadores. Todas estas personas se iban a levantar en los últimos tiempos. Y esto es lo que la Biblia se llama como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Tercero, otra característica de los últimos tiempos, el levantamiento de Rusia. Para que estuviéramos en los últimos tiempos, tenía, de acuerdo a la Biblia, que esta Rusia ser un sujeto importante en la humanidad. Tenía que estar Rusia. Usted puede ver eso en Ezequiel 38 del 2 al 8. Ezequiel 38 del 2 al 8 dijo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec, Tubal, y profetiza contra él. Sigue, por favor. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus, Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Tagarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido
a ti y sé tú su guardia. Tu guarda. De aquí en muchos días será visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de espada. Acuérdese que la tierra salvada de espada se refiere a Israel. Recogida de muchos pueblos. ¿Se acuerda? Israel. A los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Entonces, ¿qué está hablando ahí? Está hablando en los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a haber una guerra y van a tratar de destruir a Israel en el tiempo del fin. Esto va a ser en el tiempo del fin. Pero para que esto se dé, este pueblo tiene que ser levantado. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Este pueblo tiene que estar en el contexto mundial común. Y solamente hasta el siglo XX Rusia comenzó a tener un grado de importancia tremendo. Porque si usted mira la palabra, dice Gog, Magog, Netzer y Tubal. Los teólogos dicen que se refiere a Rusia, porque en el tiempo bíblico Mesec se refería a Moscú. Tubal es Tobolsk. Y Ros, que es lo que se menciona ahí en el versículo 2, es Rusia. Sin duda este pasaje se refiere a Rusia. Rusia comenzó a ser potencia luego de la Primera Guerra Mundial en 1917. Y solo en esta era moderna se volvió enemigo de Israel. Ustedes saben que existen unos enemigos de Israel, estos países comunistas, enemigos de Israel, que encontramos, Rusia, y mire que aquí habla de unos pueblos, él habla de unos pueblos, dice de Persia y esto, Persia es Irán. Ustedes saben que Irán quiere destruir a Israel, ustedes saben que Rusia secunda a Irán, también encontramos a Corea del Norte, todos estos países que hacen un círculo, rodean a Israel. Para que estemos en los últimos tiempos, estos países debían estar alineados. Y ya están alineados políticamente. Solamente hasta el siglo XX. ¿Usted entiende esto? De lo cerca que estamos. Cómo todo en la Biblia ya está acomodándose. Y desde el siglo, es que no estamos hablando de hace 500, estamos hablando de hace cerca de 150 años o 100 años. Todo esto ha venido arreglándose en esta última generación. Esto ha venido organizándose. Y todas estas naciones amenazan a Israel, tanto que Irán ha jurado destruir a Israel. Y esta es la guerra que se ve en Ezequiel 38 y 39. ¿Qué va a pasar? Si usted le toca ver eso, ya no estamos la iglesia acá, porque esto ya es algo del fin de los tiempos. Sin embargo, lo estoy diciendo que tenemos que estar en los últimos tiempos, porque estas naciones se han levantado ya. Otra profecía, otra nación que tiene que haberse levantado para que estemos en los últimos tiempos. Levantamiento de China. Está en la Biblia, Apocalipsis 16:12 y Apocalipsis 9 del 13 al 21. China tiene que ser un sujeto grande en la tierra para que estemos en los últimos tiempos. Si China, y cuando vemos que China se levantó, apenas ahora. Apocalipsis 16:12. Apocalipsis 16:12 habla de una guerra que va a ocurrir en el tiempo del fin. Una guerra donde va a morir mucha gente y van a estar involucrados los chinos y todas las personas de esa área. Dice, el sexto ángel, estamos hablando ya del fin, pero yo estoy tocando cosas del fin para decirles que ellos tienen que estar en los últimos tiempos, porque si ellos no están en los últimos tiempos, ellos tienen que estar en el ambiente mundial, levantados en el ambiente mundial, para poder que estemos en los últimos tiempos y que estemos en el tiempo del fin. Es decir, estamos a punto de entrar al tiempo del fin, estamos aún a esto de entrar al tiempo del fin. Mire, tiene que estar China levantada. China no estaba levantada antes del siglo XX. Por eso es que estas profecías de la Biblia solamente las estamos entendiendo ahora. Y lo vamos a ver por qué. Solamente ahora, en este tiempo, es que estas profecías bíblicas las estamos entendiendo. Antes la gente no la entendía. En 1800 la gente no la entendía. En 1700 la gente no la entendía. ¿Por qué? Porque no estaba Israel. Porque no estaba China como sujeto de potencia mundial. Tampoco estaba Rusia como potencia mundial. Pero ahora que están estos sujetos, estas personas, estos países levantados, muestra que estamos en los últimos tiempos. Entonces el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Este gran río Éufrates, si usted lo mira
es esa región. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Sí ve? ¿Sí ve? A los reyes del oriente. Entonces, estos reyes del oriente, estos reyes del oriente se hablan ahí. Y en Apocalipsis 9:13 vuelve y los menciona. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y hay una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta. Se está refiriendo a estos mismos reyes del oriente que van a ir a una guerra. Y cuando se habla en la Biblia de los reyes del oriente, se está hablando de la región del lejano oriente, es decir, China, esas regiones. Dice: el ángel desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Sigue hablando de ese mismo pasaje. Si ves que en el 6 apareció, pero en el 9 aparece de nuevo. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora. Mire que esto va a ser una guerra que va a ser desatada, pero está preparado, una hora, un mes y un año específico. Dios ya lo tiene en su plan de que eso va a pasar, a fin de matar, mire esto, a la tercera parte de los hombres. En esa guerra que va a haber en el fin de los tiempos, donde va a participar los chinos y van a participar los países orientales, va a morir la tercera parte de la humanidad. Divida usted 8.000 millones por 3. Y ese numerito que le dé, ¿cuánto da eso? Das más de 2.000 millones de personas muertas en una guerra. 2.000, no estoy hablando de 10, de 100, de 200, no estoy hablando de 500 millones, estoy hablando de 2.000 millones. 2 billones de personas van a morir en esa guerra. Billones. No se sabe si va a ser una guerra nuclear, no se sabe qué tipo de guerra va a ser, porque todo esto lo vemos en la Biblia. Pero para que esto se dé, China tiene que ser un sujeto mundial. Tiene que ser, y solamente hasta el siglo XX, hasta hoy, China, Rusia y estos países que están profetizados en la Biblia y que aparecen en Apocalipsis, que aparecen en Ezequiel, que aparecen en Daniel, están presentes. Solamente hasta ahora. Quinta, el progreso de la ciencia moderna y el transporte. Bueno, esto es otra realidad. Dice Daniel 12:14. Daniel 12:14 dice. Ok, yo lo voy a leer. Daniel 12:14 es otro versículo que habla de esto. Mire que la Biblia no se equivoca, la Biblia es infalible. Usted lo va a ver. Cuando yo leo la Biblia ahora, especialmente las profecías de los últimos tiempos, yo digo, wow, cómo el mundo no cree y se arrepiente. Es que es tan claro, es más claro que el agua. Es más claro que el agua. La profecía bíblica en este momento la estamos viendo, todos la estamos viendo más clara que el agua, no se puede ver. 12:4 dice, pero tú, Daniel, mire, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. ¿Qué está queriendo decir Dios a Daniel? Daniel, estas cosas que te estoy hablando solamente la van a entender los del tiempo del fin. Ustedes aquí no entienden lo que yo les estoy diciendo. Daniel tuvo las visiones y dice que Daniel, cuando usted lee el libro de Daniel, Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el libro de Daniel, dice que Daniel se enfermó. Cuando él vio, porque además de Juan, que vio el Apocalipsis, Daniel también vio el Apocalipsis. Y Daniel dice que él se enfermó físicamente. Y le entró una debilidad al ver eso tan terrible. Y él no entendía. Él hasta, usted lee el libro de Daniel y él decía, Dios, pues yo no entiendo lo que... Usted se imagina un hombre, cientos años antes de Cristo, donde no habían aviones, no habían carros, no había nada, no habían carreteras, no habían... Viendo todo eso, usted se imagina, ¿usted qué dice? No, pues yo veo un tanque. Ah, no, eso parece un dragón que echa fuego por la boca. Entonces usted ve todas esas descripciones que da Daniel. Veo 4 bestias, una con yo no sé cuántos dientes. Entonces, al ver toda esa, si usted fuera de esa época y usted le mostraran eso, ¿cómo lo describiría? Entonces, Daniel hace unas descripciones tremendas en el libro de Daniel, pero sin embargo él dice, Daniel, en ese versículo,
Dice Daniel, esto no es para ti, esto es para el tiempo del fin. Espera, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que estaba yo? Daniel 12:4, ok. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Y mire, esto está escrito hace cientos de años antes de Cristo. Y mire, y la ciencia se aumentará. Esa es una profecía de los últimos tiempos. Está hablando el libro de Daniel. Daniel, miles de años, dice que en los últimos tiempos la ciencia se iba a aumentar. ¿Y que estamos viendo? Que la ciencia se ha aumentado. ¿Cuándo? En el siglo XX es el tiempo que más ha aumentado la ciencia. En este momento, cada 2 años se duplica el conocimiento científico. Si usted entra a la universidad y usted sale de la universidad, ya está desactualizado saliendo de la universidad. Cuando usted empieza en la universidad, la tecnología es de una manera, todo se hace de una manera. Al final de la universidad, ya usted está desactualizado. Entonces tiene que volver a estudiar. Cada 2 años se multiplica el conocimiento científico. Cada 2 años. Es increíble cómo está corriendo la ciencia. Antes, en el siglo XIX, antes del siglo XX, todo el mundo andaba a caballo. Andaban en barco. No había aviones. ¿Ustedes se imaginan cuánto se demoraba usted viajando de Europa a América en un barco? Ahora, dice, muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué quiere decir eso? Que el transporte se iba a aumentar, que la gente iba a correr de un lado para otro. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Estamos, mi hermano, mi amigo, estamos en los tiempos finales. Todo en la Biblia, todas las profecías están alineadas. Entonces, con esta parte, estoy terminando los últimos tiempos de los tiempos postreros. Y vamos a entrar al tiempo del fin. Usted dirá, ay, ¿cuándo era que va a empezar el tiempo del fin? Ya está muy largo, ¿cierto? Pero le voy a decir la verdad. Le voy a hacer un adelanto del tiempo del fin. Le voy a hacer un adelanto para que venga el tiempo del fin. Y lo vamos a ver la semana entrante. El tiempo del fin comienza cuando pase un acontecimiento que no se sabe cuándo va a pasar. Ya todo está. Ya todo está, las guerras, las pestes, todo está. No es que usted no necesita que nadie se lo diga. Prenda CNN, prenda y usted ve pestes, no ve lo que estamos viviendo. No podemos salir a la calle. ¿No lo ves? Lo ves, lo vemos. Hay hambres. ¿Cuántos niños se mueren al año? Vaya a Venezuela. Es que eso no lo muestran las noticias todos los días. Todos los días muestran coronavirus, pero vaya al África a ver si no se están muriendo de hambre. 3 millones de niños al año se mueren de hambre. Este coronavirus no va a matar a nadie. El hambre sí está matando gente. Y el mundo no está paralizado por eso. ¿Cierto que no? No está paralizado por eso. ¿Cuánta gente se muere de pobreza? Pobreza extrema, pobreza absoluta. Entonces, estamos en últimos tiempos. Pero el tiempo entonces, la Biblia habla de los últimos tiempos y las señales ya están. Todas ya están. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice, el Señor dice, por allá en Lucas, que nosotros debemos estar vigilantes. Si usted quiere como algo adicional, es que yo no podría decirles todo lo que podría decirles, que es mucho lo que yo tendría que decirles. Por ejemplo, lo de la depravación de los hombres, eso lo estamos viendo, y yo tenía mucho para decirles de eso, pero no me da el tiempo para decirles todo lo que les debo de decir. Por ejemplo, el aborto, los hombres queriendo ser dioses, la depravación, todas esas cosas. Sí, todas estas cosas son cosas que estamos viendo. Y el Señor, ¿se acuerdan de una palabra que el Señor dio sobre unas personas, los labradores malvados? Una palabra en que Jesús decía que él se iba a demorar. Y ellos sabían que Él se iba a demorar. Pero ¿sabe cuál es la señal? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia y la llegada del anticristo es el comienzo del tiempo del fin. Y para el arrebatamiento de la iglesia, que es un acontecimiento que usted lo ve en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, eso lo vamos a ver la semana entrante. Y la llegada del anticristo, que también lo vemos en 2 de Pedro 3 del 3 al 9, que lo vamos a ver la semana entrante. Esos 2 pasajes, vamos a verlo, son los que marcan el comienzo
el fin. Es decir, entonces estamos en el tiempo, estamos en los últimos tiempos, pero estamos en el tiempo del fin. No. El tiempo del fin solamente comienza una vez la iglesia sea arrebatada. Si usted nota, si usted ve que en noticias sale, vinieron los ovnis y se llevaron a todos los cristianos que estaban enloqueciendo al mundo. Los ovnis se los llevaron. Empezó el tiempo del fin. Y usted vio un señor que se levanta que diga paz y seguridad. Un hombre que va a hablar mejor que nadie. Cristo, Él es el único que va a hablar mejor que Él. Él va a ser Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y atrásito está este Señor que va a venir. Va a ser un hombre que va a seducir a las naciones, el anticristo. Cuando aparezca el anticristo, y que es el mismo diablo encarnado, usted sabe que Jesús es Dios encarnado, ¿cierto? ¿Y sabes quién va a ser el anticristo? El hombre de pecado, el cuerno pequeño que aparece en Daniel. Va a ser el diablo encarnado en un hombre. Hitler no era el diablo encarnado, Hitler estaba endemoniado. Todos los hombres que usted ve más malvados en la tierra no son el diablo encarnado, pero este señor va a ser el diablo en la carne. Porque el diablo siempre ha querido hacer lo que hizo Dios. Él siempre trata de hacer lo que hizo Dios. Y lo vamos a ver más adelante, en el tiempo donde estudiamos el tiempo del fin. Existe una trinidad satánica. Como existe una trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también existe una trinidad satánica, que es el dragón, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es la religión que va a levantar el anticristo. Entonces van a haber tres fuerzas diabólicas que se manifiestan en el tiempo del fin. Y cuando esas tres fuerzas diabólicas se manifiesten y la iglesia ya no esté aquí en la tierra, entonces se desata lo que la Biblia llama el día de Jehová. Ese es el tiempo del fin. Y ahí es donde van a pasar esto que acabamos de hablar, que China va a intervenir, que Rusia va a intervenir, que el pueblo de Israel va a intentar ser destruido, lo van a intentar destruir, que los chinos pareciera que van a atacar a Israel también. No se sabe, o sea, no se sabe exactamente cómo va a ser, porque cuando estemos en el tiempo del fin todo eso va a ser abierto, pero en este momento no lo sabemos todos los detalles, pero ya entendemos. Nunca antes habíamos entendido, pero ahora sí entendemos. Entonces, ¿con qué quiero decir con esto, hermanos? Yo los invito, y a todos los que nos están viendo, los invito a que le entreguen su corazón a Jesús, porque este es el último tiempo. Y tú tienes que librarte de eso, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ser dignos de ser tenidos dignos de escapar a este tiempo, y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros podamos escapar de ese tiempo que se va a levantar en el mundo. Amén. Ok, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios. Padre, reconocemos, si usted no ha recibido a Cristo, este es el momento de hacerlo, de ponerse a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname. Porque Jesús, cuando vino a predicar, dijo: arrepiéntase y conviértase y crean en el Evangelio. Eso fue lo que Dios, la primera palabra de Jesús cuando empezó a predicar. Y tú no conoces a Dios si antes no te arrepientes y te conviertes en tu corazón a Él. Dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Es pecado lo que he hecho. Es malo, es pecado. He pecado contra el cielo, como David en el Salmo 51. He pecado contra el cielo y contra ti, Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. No merezco ser llamado tu hijo. Perdona mis pecados, Señor. Vengo delante de tu trono, delante de tu altar, a pedirte perdón, a pedirte misericordia de mi vida, Señor. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que diste tu vida en la cruz por mi vida. Y acepto tu sacrificio por mí. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí. Creo que soy salvo a través de la sangre del Cordero de Dios. Creo que soy libre de la ira que viene sobre la tierra. Porque viene el día de Jehová, día de ira, día de retribución sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, tennos por dignos de escapar de ese tiempo.
Tennos por dignos de escapar de esa época, Señor. En el nombre de Jesús, que no haya borracheras, que no haya maldad en nuestro corazón. Tennos por digno de andar en tus caminos. Perdona nuestros pecados, Señor. Creemos en ese sacrificio. También creo que al tercer día te levantaste de entre los muertos. Venciste a la muerte. Y luego, después de 40 días, después de haber muerto y resucitado, ascendiste al cielo. Creo, como dice la Biblia, que 500 personas fueron testigos de tu resurrección. Y te vieron resucitado. Y dice la Biblia que tú te le presentaste a Tomás y le mostraste las llagas y le dijiste: Tomás, mete los dedos en mis llagas, mete la mano en el costado y ve que soy carne y hueso como tú. Y Tomás se arrodilló y dijo: Señor mío y Dios mío. Y el incrédulo creyó. Si tú eres un incrédulo, dile: Señor, abre mis ojos como le abriste a Tomás los ojos. Y Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron. Le dice Jesús a Tomás: porque metiste tu mano, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor, creemos en esto en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por eso. Y también te pido que nos dé la fortaleza y el poder para poder andar en la vida cristiana. En el nombre de Jesús. Yo oro por usted, los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que esta semana será semana de bendición. Declaro que su vida será transformada, que usted será protegido durante este tiempo, que ninguna plaga llegará a su casa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que usted será protegido por delante y por detrás. Declaramos sin poder y sin autoridad todo virus en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todo virus es cortado, todo virus es destruido en los cuerpos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por poder estar con nosotros en este día. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. No se olvide de estar conectados con el Señor, con la iglesia también, porque somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, así no nos estemos reuniendo en unas 4 paredes, pero nosotros somos la iglesia, las personas, no los edificios. Somos nosotros. Entonces tú como iglesia esté unido a su cuerpo, esté unido al cuerpo de Jesús. Amén. Y Dios me los bendiga. Nos vemos el jueves a las 7:30 al servicio de oración. El pasado fue una bendición. Hemos tenido más de 200 visitas ahí en los videos que hemos hecho. Y ha sido tremendo. Mucha gente ha sido bendecida. Envíele invitación a otras personas. Yo he compartido la palabra profética que nos dio hace como 15 días, 8 días el Señor. Yo la compartí. Si ella me está viendo, Gladys, Dios te bendiga. Yo sé que el Señor te va a fortalecer. Gente que vemos que están trabajando y que están expuestos al virus en este momento y necesitan esa fortaleza de parte de Dios. Amén. Dios me los bendiga y nos estamos viendo y estamos en contacto. Bendiciones.